Nos acompañan los diputados Andrea García, del Frente para la Victoria, provincia de Buenos Aires, y Guillermo Carbona, también del Frente para la Victoria, provincia de Mendoza. ¿Qué lectura hace, diputada, de lo que ha dicho hoy el ministro de Economía y de la situación de Argentina ante el fallo de la Corte? Creo que esto era un escenario probable. La situación fue más complicada para Argentina con el megacanje y el blindaje que lo que estamos enfrentando hoy. Nosotros tenemos un gobierno que no va a cambiar su posición, y la posición es asegurarle a quienes aceptaron entrar en la reestructuración que la Argentina quiere pagar, y también que la Argentina puede pagar y de esa manera pagará. Digamos, va a pagar de acuerdo a su posibilidad. Lo dijo muy claramente nuestro ministro de Economía, y fue mucho más clara aún la presidenta en el día de ayer, que no solo le habló a todos los argentinos, sino también le habló a los bonistas. Por ahí lo más preocupante es lo que sucede en el interior de nuestra Argentina, ¿no? Donde muchísimos analistas y muchísimos dirigentes políticos, que hasta que supiéramos conociéramos la posición de la Corte, opinaban que iban a defender a la Argentina de los fondos buitres. Algunos viajaron en una delegación acompañando al presidente de la Cámara, Julián Domínguez. Tuvieron en Estados Unidos esta posición de que Argentina debería ponerse firmemente contra los fondos buitres, y sin embargo, después de las sentencias, como cuando termina un partido de fútbol y el resultado no era el esperado, han cambiado su relato, han cambiado su posición, y hoy ponen todas las tintas en la mala negociación que hizo nuestro gobierno. Este gobierno es el gobierno que más ha bajado el endeudamiento de la Argentina. Es un gobierno que no se ha endeudado en los 10 años, y es un gobierno que ha garantizado desarrollo, inclusión y mejor vida para los argentinos. Diputada, ese discurso le servía hasta hace 24 horas, ya no le sirve, porque usted sabe que después de este fallo de Griesa, con toda la catarata de bonistas que van a venir detrás, la cifra del endeudamiento va a ser realmente muy importante, ¿no? Entonces esa vocación desendeudadora, digamos, que ha tenido el gobierno de Cristina Kirchner y previamente el de Néstor Kirchner, a la luz de los números no va a quedar así. ¿Usted cree que es una vocación o fue una realidad? Por eso le digo, su discurso era correcto hasta hace 24 horas. Hoy ya no. Pero no es apocalíptica la situación de la Argentina. Yo no dije que fuera apocalíptica, digo que tenemos responsabilidades, porque hay un fallo. Los que tenemos responsabilidades tenemos que tranquilizar a los argentinos, tenemos que pensar y confiar que este gobierno, que durante 10 años trató como trató la deuda, que ha sido la que asfixió a nuestro país, la que generó índices de pobreza del 50%, la que generó una desocupación de más del 25%, la que hizo que algunos se enriquecieran, a los que no se los cuestiona, pero se enriquecieran en este país por sus comisiones. Tenemos que tener la confianza que va a encontrar las alternativas para que nosotros sigamos gobernando con la misma calma que lo hemos hecho hasta ahora, nuestra gente siga teniendo trabajo, y los que están preocupados por lo que sucederá en el 2015, sería bueno además que colaboren y contribuyan en este momento para que a la Argentina le vaya bien y para que el enfrentamiento, no sé el interno, sí, el enfrentamiento con los que nos vienen a robar la mesura, libertad, ¿no? Porque me parece que los dirigentes opositores saben, a la luz de las encuestas que se conocieron el fin de semana, que seguramente en el 2015 habrá un presidente de otro color político que tendrá que enfrentar estos mismos problemas económicos que hoy existen en la Argentina. De modo que he escuchado bastante mesura hoy, ¿no? En los dirigentes de la oposición. No sé si ustedes coinciden. Yo creo que estamos en una situación en la que están en juego los intereses nacionales. La presidenta ha tenido un discurso sereno en donde ha transmitido confianza. La Argentina va a cumplir con el pago de la deuda que ha sido reestructurada, y esto es una señal clara de voluntad de la Argentina de honrar sus deudas, que es lo que muchas veces se ha reclamado aquí en el país. En ese marco es fundamental acumular fortalezas. El gobierno es un gobierno que toma decisiones, se ha procurado en las últimas semanas generar una política de Estado detrás de esta idea de transmitir claridad de que la Argentina va a cumplir con la deuda reestructurada, y en ese sentido hay que destacar los gestos del oficialismo, de nuestro gobierno, en favor de generar esa política de Estado, y también el acompañamiento
que tuvimos la semana pasada en Estados Unidos cuando participamos en... ¿Usted viajó? Yo estuve presente y realmente fue una experiencia muy positiva. Creo que es importante que ahora haya coherencia de parte de todos los actores, oficialismo y oposición, en función de avanzar en esto que anunciamos en el Congreso de Estados Unidos, que lo anunciamos en el Departamento de Estado, que lo mencionamos en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. El tema de la reestructuración de la deuda es política de Estado en la Argentina y rechazamos esta pretensión de los fondos buitre. Creo que hoy se le han hecho decir al ministro Kicillof cosas que yo al menos no escuché que dijera. Se ha simplificado diciendo que vamos a una negociación con los fondos buitre. El ministro Kicillof ha ratificado lo que la presidenta Carmona, ayer vamos a escuchar Sí, concretamente lo que dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, en la tarde de hoy. Se aplicara la sentencia de Griesa, tal como consta en el fallo de Griesa, en el fallo en segunda instancia y ahora el que ha ratificado la Corte Suprema de Justicia al no tomarlo, y Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, esto empujaría al país a un default. Si no le pagamos a los buitres, la sentencia dice que no le podemos pagar a nuestros bonistas. Y si sí le pagamos a los buitres, se nos desencadena una cantidad de recursos que deberíamos pagar que es impagable y que no sabemos dónde termina. De forma tal que la sentencia de Griesa, por un lado o por el otro, parece empujarnos al default. ¿Qué va a hacer el gobierno argentino? En primer lugar, no podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores, con los bonistas que entraron a la reestructuración, con nuestro 93% que está cobrando, que aceptó la quita y que ha cobrado puntualmente y que tiene sus bonos en su poder. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. Si nosotros pagamos los 900 que tenemos y queremos pagar el 30, vamos y los depositamos en Nueva York, van a ser embargados. No van a llegar a su destinatario y Argentina estaría en un default. No porque no tiene la plata, sino porque no nos dejan pagar. Si una sentencia nos dice, suicídense, nosotros no podemos, aunque querramos, responsablemente, ciegamente, aceptar eso que dice. De forma tal que nosotros vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. Lo que debe quedar muy claro a todos los argentinos es que el gobierno no tomó esta deuda, no defaulteó esta deuda, sino que ha tenido principios férreos que tienen que ver con que la capacidad de pago de la Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. No podemos nuevamente estar en una situación donde por pagar la deuda lo que reina en la Argentina es el hambre, el desempleo, la miseria. De la misma forma, eso que hemos reestructurado, desde que lo hemos hecho, lo estamos pagando puntualmente. Lo vamos a seguir pagando. Esa es la voluntad del gobierno argentino. Bueno, ahí hablaba el ministro Kicillof. Ahora, el problema no es que Argentina tenga vocación de honrar sus deudas, esto ha quedado claro, y el problema es acatar o no un fallo de la justicia. Porque recién el ministro Kicillof dijo, si una sentencia nos condena a suicidarnos, no la podemos acatar. Acá hay un fallo definitivo, ¿no es cierto?, de la justicia. ¿La Argentina lo va a acatar? Esa es la pregunta que es importante destacar que el cumplimiento de ese fallo, y esto es lo que advierte la presidenta ayer y hoy el ministro, acarrea imposibilidad de cumplimiento, desencadena compromisos de pago que no puede afrontar la Argentina en términos reales. Y en ese sentido se prioriza el cumplimiento con aquellos acreedores que entraron en el proceso de reestructuración de deuda y quedan abiertas las instancias, las distintas instancias que puedan surgir de ese diálogo con el juez Griesa, que es a donde apunta el ministro Kicillof. Él señala concretamente que se le va a preguntar al juez Griesa de qué manera su fallo no nos enfrenta y empuja al default. Y ahí creo que está la clave de la cuestión. Yo también creo que la clave está en que en el fallo en sí pareciera que si nosotros no cumplimos
con los fondos buitres y con el pago del día 30, entraríamos en default. Los abogados de nuestro país irán a hablar con el juez Griesa a partir de declaraciones que ha hecho el juez. Pero yo creo que además los argentinos deberíamos empezar a pensar que esto no es contra la Argentina. Yo creo que esto es un modelo económico global que empieza a poner en discusión los estados. Pero no es solo el estado del nuestro, el de la Argentina, el de la patria grande. Creo que pone en discusión el rol de todos los estados. 110 diputados británicos acompañaban la posición de Argentina. El Fondo Monetario acompañaba la posición de Argentina. El Papa, el gobierno de Estados Unidos, evidentemente... Ahí está bien, diputado. Todo como el sentido común acompañaba la posición argentina y dice, bueno, yo puedo pagar como cualquier deudor individual como nosotros, puedo pagar hasta cierto límite. El resto, si me apretás más, no puedo pagar más. Pero el tema es que está ese fallo de la justicia, de Griesa, que ya ha mostrado innumerables signos de que ha hecho a su criterio lo que ha tenido que hacer y que siempre ha sido desfavorable para la Argentina concretamente. Entonces, todo se reduce a que mañana el juez Griesa que dice, señores, o se sienta en su escritorio y dice, mire, acá está mi sentencia. Cuanto mucho dirá Argentina, ¿qué tiene para decir? Fondos buitres, ¿qué tienen para decir? ¿Cuál es la propuesta? ¿Acepta o no acepta? Y dependemos un poco de la postura de Griesa como también de los fondos buitres, porque Griesa puede llegar a intentar una negociación que dice, yo no lo quiero empujar a la Argentina al default. También nuestro gobierno ha planteado otra posición. El fondo buitre mañana dice, no, yo quiero cobrar. También hace hablemos años que vengo reclamando, de esta o sea, digo, lo finito que primer es paso que está planteando el ministro. Sí, claro que es finito. Pero digo, planteemos, el ministro de Economía también está planteando la posibilidad de empezar a abrir una posibilidad de pagar en Argentina con ley argentina. Creo que mañana el ministro de Economía, el secretario de Legal y Técnica estará con los presidentes de los bloques en la Cámara de Diputados, los abogados estarán con el juez Griesa. Me parece que son días donde nuestro gobierno va a tomar decisiones. Coincido con lo que dice el diputado del Frente para la Victoria. Este es un gobierno que toma decisiones, es un gobierno que ha sido muy responsable en cada una de las decisiones. No se ha endeudado, no entregará un país endeudado, al contrario, ha hecho todos los esfuerzos por cumplir, por honrar sus deudas, pero además por garantizar el cumplimiento con la deuda interna. Es un país que ha garantizado que muchísima gente tenga trabajo, que muchísima gente tenga a sus hijos en la escuela y que muchísima gente tenga esperanza en este país. Porque la deuda externa es un tema a discutir, pero también nosotros debemos seguir creciendo y debemos garantizar la vida cotidiana de nuestra gente. Seguro. Escuchaba que recién ustedes preguntaban, y el que mira por televisión y se pregunta, esto es muy técnico, que tiene que ver con la vida. Lo que le pasa a la Argentina tiene que ver con la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de los comerciantes, de los trabajadores, de los que aún no tienen trabajo. Por lo tanto, es importante que la Argentina pueda tomar las mejores decisiones para que a todos nos vaya bien. Y todos debemos contribuir en este momento histórico. De todos modos, es un momento complejo, ¿no es cierto? Porque para garantizar todo eso que usted dice respecto de las fuentes de trabajo, la Argentina necesita financiamiento externo del cual hoy carece, inversiones extranjeras de las cuales carece, acceso, ingreso de dólares de los cuales carece, hay cepo en la Argentina, el mercado inmobiliario está paralizado, no vemos la misma Argentina también. No vemos la misma Argentina, ni siquiera veo que el próximo gobierno verdaderamente no es un juicio de valor, de otro, mire usted los números. Un juicio de valor. ¿Le puedo contar algo? Hoy, ¿cuánto cayeron las escrituras en el último año? ¿Le puedo contar algo? ¿Cuántas suspensiones hay en la industria automotriz como consecuencia de la... en el 2000? Sí, si me permiten, creo que estamos en un punto en donde la Argentina venía superando una serie de problemas en su economía. Hemos hecho un esfuerzo enorme por engrosar las reservas. Hemos estado trabajando fuertemente en disminuir la inflación. Hemos tenido síntomas positivos y resolvimos un montón de aspectos que tienen que ver con el frente externo, el Club de París, Repsol, el caso de los juicios en el CIADI, que no es lo mismo hoy estar en esta situación desafiante que se nos presenta si tuviéramos esos frentes desacomodados. Sí. Creo que la Argentina viene en un proceso de franca recuperación si este tema
quedaba bajo la decisión de la Corte, realmente teníamos una gran posibilidad de sacar el último tema que nos quedaba en materia de endeudamiento. Yo no tengo ninguna duda de que con decisiones políticas adecuadas y sobre todo decisiones económicas como las que hoy está tomando el gobierno nacional, vamos a conseguir superar este desafío que se nos presenta. No relativizamos la situación, la presidenta ha hablado con mucha seriedad y solvencia respecto a la situación en la que estamos. Lo que es importante es mantener un frente unido de todo el arco político en función de garantizar que se cumpla la reestructuración que se ha planteado de deuda y que tengamos un mensaje uniforme respecto de la ilegitimidad del planteo de los fondos buitres. Es cierto, hay una sentencia judicial en los Estados Unidos. También decimos que el cumplimiento de esa sentencia pone en riesgo la posibilidad de cumplimiento de sus obligaciones de la Argentina y puede generar también una situación catastrófica a nivel internacional. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.